la bendición del Padre. Menospreciar, ¿sabe qué es menospreciar? Es ponerle un precio menor a algo que vale mucho más. Escuche, menospreciar es ponerle un precio menor a algo que vale mucho más. Y Esaú, como tenía tanto ganas de ese guisado que había hecho Jacob, que era un buen guisado, le puso un valor a su primogenitura y le puso un valor menor a lo que en verdad valía. O sea, eso es menospreciar, ponerle un valor a algo que vale mucho más. Eso es. Pero usted sabe que hay personas que en momentos de necesidad, digamos, alguien ocupa dinero y lo ocupa urgente. Quizá hay un artículo, digamos, tiene un carro, tiene una motocicleta y tiene una necesidad, un deseo, algo y le urge vender. ¿Cómo tiene que vender? ¿Cómo vende? Vende a un menor precio de lo que en verdad vale lo que tiene. ¿Por qué? Porque la necesidad y la desesperación les hace menospreciar el valor de lo que tienen. Entonces lo que le pasó a Esaú fue eso. Tenía tanta hambre, tenía tanto cansancio, tenía tanto deseo de aquel guiso de su hermano que vendió la primogenitura, o sea, a un menor precio de lo que en verdad valía. Ahora bien, Esaú no conocía la bendición de su padre, porque su padre todavía no le había dicho nada. Su padre aún no lo había bendecido. Isaac todavía no había abierto sus labios para decirle la bendición, para marcar sus generaciones, para marcar lo que él era, para marcar su descendencia, para marcar su futuro. Todavía no conocía Esaú la bendición de su padre. Simplemente sabía de que antes de morir Isaac lo iba a bendecir por ser el primogénito. Pero aún no conocía la bendición de su padre. Entonces, como no conocía el valor de la bendición, no conocía el tamaño de la marca que su padre iba a hacer sobre él, no conocía todavía el sello que su padre iba a poner en él. Entonces, quizá dijo, así dijo él, ¿de qué me sirve a mí? Yo ya me voy a morir, ¿de qué me va a servir a mí la primogenitura? O sea, prácticamente él ignoraba lo que el padre iba a decirle, lo que el padre iba a hablar sobre él y sobre sus generaciones, porque bendecir es hablar bien o hacer bien. Entonces, no sabía, él no conocía. Entonces, cuando no conocemos, escuche, cuando no conocemos el valor de algo, lo menospreciamos. Cuando usted no conoce el valor de algo, lo menosprecia. O cuando no conoce para qué sirve algo, lo menosprecia. ¿Me entiende? Como los inditos con el oro. Todos conocemos esa historia, que no conocían el valor del oro, para ellos no valía mucho, era una piedra más, solamente que brillaba un poquito. Y entonces lo menospreciaban y para ellos valía más un espejo donde se miraban sus rostros hermosos. Y lo menospreciaron porque no conocían el valor de lo que tenían. Y entonces toda persona que no conoce, escuche, que no conoce el valor de algo, lo menosprecia. Amén. Amén. Entonces, si tú no conoces, digamos, lo que vale tu cónyuge, tú vas a menospreciar a tu cónyuge. Si tú no conoces lo que valen tus hijos, tú vas a menospreciar a tus hijos. Si tú no conoces lo que vale tu hermano, tú vas a menospreciar a tu hermano. Si tú no conoces lo que vale esta casa, tú vas a menospreciar esta casa. Y si tú no conoces lo que vale el sacrificio de Jesús, tú vas a menospreciar el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando yo no conozco el valor de algo, lo menosprecio, le pongo un valor menor a lo que realmente vamos. Ahora, escuche bien. Él no conocía la bendición de su padre y cuando se dio cuenta de lo que era, se arrepintió. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 27. Vámonos, páginas más adelante. Génesis 27, versículo 27 al 29. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo tiene ya? Dice, y Jacob se acercó y le besó
Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mire, esta bendición, lo que voy a leer a continuación, es lo que Esaú iba a recibir. Eso fue lo que él le perdió por aquel guiso, por aquel plato de lentejas. Eso fue lo que él menospreció. Y entonces, escuche, ¿qué le dijo Isaac? Mira el olor de mi hijo, dice, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Te sirvan pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos. ¿A quién incluía ahí? A Esaú. Iba a ser al revés. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y el 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. Esa bendición, escuche, le dijo, o sea, vas a ser Señor y gobernante entre las naciones, aún sobre tus hermanos, sobre los hijos de tu madre vas a gobernar. Te daré grosura, te daré anchura, te daré bendición, te voy a prosperar a ti y a tu descendencia. O sea, esa era la bendición que en aquel tiempo Esaú no la conocía, y por eso la menospreció, porque no conocía que esa marca, ese sello, su padre iba a poner sobre él. Y entonces no le interesó. Él pensó que lo que le iba a decir era, Dios te bendiga, mijito. Pensó que era simplemente algo así, pensó que era algo poco, pero no. Isaac quería marcar las generaciones. Isaac quería marcar el futuro, el destino de Esaú. Era Esaú que quería marcarlo de esa manera, pero como la vendió, al final Jacob buscó la forma de cómo lograr lo que ya por juramento de su propio hermano él ya le había dado. Aunque lo hizo con engaño, se vistió con pieles y todo, pero ya había un pacto entre hermanos anteriormente de que le había vendido la primogenitura. Pero esa bendición no era para Jacob, era para Esaú. Esa era la bendición del padre que Esaú menospreció. Por eso el tema se llama Si tan solo supieras, si tan solo Esaú se hubiera dado cuenta de lo que el padre iba a declarar sobre él y sus generaciones, creo que se lo hubiera pensado más de una vez si se comía aquel guiso o no. Creo que hubiera pensado, si él supiera, si hubiera sabido lo que el padre iba a declarar sobre él, creo que él no hubiera vendido ni menospreciado la primogenitura, porque le hubiera dado el valor real a esa bendición. Porque cuando tú conoces la bendición del Padre, tú le das el valor real a eso. Cuando tú conoces algo, le das el valor real a eso y tú dices, no lo vale esto, no está a la venta, no lo cambio. No lo cambio porque es más grande esto, es más grande la marca de mi Padre, es más grande la bendición de mi Padre, es más grande lo que el Padre ha hecho en mi vida, ha declarado para mi vida que lo que tú me estás ofreciendo ahorita. Pero como Esaú no lo conocía, y es por eso que es tan peligroso, hermano, una iglesia que no conoce las promesas de Dios. Una iglesia que ignora la Escritura, que ignora la Biblia, que ignora la palabra de Dios, es una iglesia que no conoce. Y como no conoce, menosprecia al Padre, menosprecia la bendición del Padre porque no conoce. No se da cuenta de lo que la Biblia dice que Dios dará o que ya dio. Y entonces menosprecia y cambia la bendición del Padre por muchas cosas que son vanas. ¿Qué es lo que hizo Esaú? Esaú se comió el plato de lentejas, se le quitó el hambre ese día, pero el día siguiente o en el tiempo siguiente del día volvió a tener hambre. En cambio, esa marca que el Padre le iba a dar a él, le iba a durar por todas las generaciones. Qué tremendo, ¿ah? Cuando nosotros ignoramos el valor de algo, ¿cómo lo menospreciamos? Amén. Igual, a veces nosotros ignoramos el valor que nosotros tenemos como personas.
y nosotros mismos nos menospreciamos, ¿verdad? Porque no conocemos el valor. Entonces dile de la par, no ignores el valor de lo que Dios te ha hablado. Entonces quizás Esaú pensó que era algo poco, hermano, lo que Isaac le iba a decir, la bendición de Isaac, que iba a perder poco, él pensó que iba a salir, o sea, con un trato clase, pues, que le iba a ir bien. Me estoy comiendo este guiso rico por unas simples palabras. Lo que no sabía es que se iba a comer ese guiso, pero iba a perder las marcas del Padre. Qué tremendo. Entonces nosotros muchas veces, hermano, menospreciamos la bendición del Padre por necesidades pasajeras que tenemos. Menospreciamos la bendición del Padre por necesidades temporales. Menospreciamos la bendición del Padre por placeres terrenales. La menospreciamos. Lo menospreciamos. Como Esaú menospreció, nosotros muchas veces menospreciamos. Ahora, hermano, hay una gran diferencia entre el menosprecio de Esaú y el menosprecio que nosotros muchas veces le hacemos a Dios. Y se lo voy a explicar muy bien. Hay una gran diferencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que Esaú menospreció una bendición que no conocía. Escuche, Esaú menospreció una bendición que no conocía. Pero muchas veces nosotros menospreciamos una bendición que ya conocemos. Menospreciamos una bendición que ya el Padre no es que la va a dar, sino que ya la dio para nuestras vidas. Porque si usted lee la Biblia, después de la obra redentora de Jesucristo, ya no habla en un tiempo futuro, sino en un tiempo como que ya está consumado. Y lo bendijo Dios. Vosotros sois, no es que van a ser, sino que ya son. O sea, Él comienza ya a decir, ya está hecho pues. Y todo de allí ya es como ya no tengo que esperar, o sea, como Esaú que tenía que esperar a que su padre ya estuviera por morir para que lo bendijera. No, a nosotros la bendición nos llegó hace más de 2000 años atrás, cuando fuimos marcados y en la cruz dijo, consumado es, y la obra redentora de Cristo Jesús fue ejecutada de una vez y para siempre. Y nosotros, conociendo la bendición, o sea, no como Esaú que no la conocía, muchas veces, aún conociendo el valor de la bendición que el Padre dio a mi vida, lo menospreciamos. En otras palabras, es más justificable el menosprecio de Esaú que el de nosotros muchas veces. Y por eso luego Dios tuvo misericordia de Esaú y siempre al final lo bendijo. Le dio una porción. Nosotros muchas veces ya conocemos. Mire lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1. Vamos a la Biblia, el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué dice? Que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, no que nos va a escoger, nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual no es que nos va a hacer, nos hizo aceptos
en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo, no dice que vamos a tener, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, no dice que vamos a hacer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, a mí el Padre no me va a bendecir, a mí el Padre ya me bendijo. Pero muchas veces nosotros vamos un paso más que Esaú en cuanto a menosprecio, y menospreciamos una bendición que ya se nos fue revelada. Esaú no conocía, Esaú no sabía que Jacob le iba a decir: bendito serás tus generaciones, serás jefe y gobernante aún de tus hermanos. Esaú no sabía que el padre le iba a decir: te daré grosura de grano, posesiones, las llanuras serán tuyas. Esaú no sabía que eso iba a venirle, no lo conocía, pero usted sí sabe. Usted sí sabe que por su sangre fue justificado. Usted sí sabe que por su sangre fue santificado. Usted sí sabe que Él lo hizo acepto. Usted sí sabe que Él lo hizo su hijo. Usted sí sabe que el linaje escogido, que es real sacerdocio, que es nación santa. Usted sí sabe. Y si sabiendo vuelve a comer lentejas en lugar de a Él, somos peores que Esaú. Esaú no conocía las palabras de Isaac. Esaú no conocía lo que Isaac iba a declarar y que lo iba a marcar para siempre a él y a su descendencia. Pero todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos una escritura que da testimonio de lo que somos en Él y de lo que son las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos placeres terrenales, cuando nosotros aceptamos o nos dejamos llevar por necesidades terrenales, temporales, o por desánimos, lo hacemos conscientes de lo que ya fue dicho de nosotros por el Padre. O sea que la afrenta es mayor. Cuando usted dice: ya no me voy a volver a congregar, lo hace sabiendo que el Padre ya declaró palabras sobre usted. Cuando usted dice: ya no voy a orar, lo hace sabiendo las palabras que el Padre ya habló sobre usted. Cuando usted escoge los placeres de este mundo antes que Él, lo hace sabiendo que el Padre ya habló sobre su vida. No somos ignorantes. No es que no conocemos. Ay, es que yo no sabía. Como Esaú pudo decir: ay, papá, dame aunque sea un poquito de esta bendición que de primogénito. Es que yo no sabía lo que tú ibas a decir, por eso me comí aquel guiso de mi hermano, pero dame un poco, que yo no sabía. Isaac le dio un poco de bendición. Pero nosotros no podemos ir donde Cristo y decir: ay, Señor, es que yo no sabía. Yo no sabía que tú habías muerto por mí en la cruz. Yo no sabía que tú habías derramado toda tu sangre por mí. Ay, Jesús, yo no sabía que te habían traspasado con clavo.
Yo no sabía que habías rasgado el velo de arriba hacia abajo. Señor Jesús, es que yo no sabía que había resucitado al tercer día para darme vida eterna. Señor Jesús, yo no sabía que me habías hecho acepto. Señor, yo no sabía que me habías adoptado como tu hijo. No sabía, es por eso que me metí en estas cosas, es por eso que hice estas cosas, es por eso que me salí de la iglesia, es por eso que comencé a vivir en pecado, es por eso que estoy haciendo estas cosas, porque no sabía, Señor, pero si tan solo supiera. Por eso el tema de hoy se llama Si tan solo supiera. Pero todos aquí sabemos lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo habló de nosotros. Y si hay alguien que no sabe aquí lo que Cristo hizo por usted, lea la Biblia, ábrala, ojéela y se va a dar cuenta que lo que él tenía que hacer ya lo hizo. Una vez que Saúl se dio cuenta, hermano, de cuál era la bendición del Padre, cuando él llegó, recién salía Jacob ya bendecido. Escuche, Jacob salió ahí bendecido. Una vez que Esaú se dio cuenta de cuál era la bendición del Padre, luchó por recibir aunque sea un poquito de ella. Una vez que conoció el valor de la bendición del Padre, no volvió a menospreciarla ni a cambiarla por guisos de lentejas. Entonces yo no le estoy hablando a personas que no saben quiénes son en Cristo Jesús. No le estoy hablando yo a personas que no saben. Hace tiempo que yo le hablo a gente entendida. No le estoy hablando a gente que no sabe quiénes son en Cristo. Sin embargo, muchas veces lo menosprecian. Menosprecian esa identidad que tenemos en Cristo por materialismo, por perversiones, por orgullos, por rencores, por soberbias. Y escuche esto y que le quede bien claro hoy. No es lo mismo menospreciar una bendición que no conoces que menospreciar algo que ya se te fue revelado. Otra vez lo repito. No es lo mismo. Dile al de la par, no es lo mismo. Vamos, dile, no es lo mismo menospreciar una bendición que no conoces que menospreciar una bendición que ya se te fue revelada. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo. Ya se te reveló que eres hijo de Dios. ¿A cuánto ya se le reveló? ¿A cuánto ya se nos reveló que somos hijos de Dios? Ya se nos reveló que somos linaje escogido. Amén. Ya se nos reveló que somos benditos nosotros y nuestras generaciones. Amén. Ya se nos reveló que fuimos justificados. Ya se nos reveló que fuimos santificados en Cristo. Entonces, hermano, se lo voy a decir. Por el amor de Dios, ya no lo siga menospreciando. Se lo voy a decir como un consejo de pastor. Por el amor de Dios, no lo siga menospreciando. No lo siga menospreciando. No lo menosprecie a Él y todo lo que tiene que ver con Él. ¿Y qué es lo que tiene que ver con Él? No lo menosprecie a Él, no menosprecie su intimidad, no menosprecie su Espíritu Santo, no menosprecie su casa, no menosprecie su novia que es la iglesia, no menosprecie sus hijos, sus hermanos, son hijos de Él, no los menosprecie, no menosprecie su llamado que Él se lo dio, no menosprecie sus dones, no menosprecie todo lo que tiene que ver con Él. Porque usted ya conoce. Esaú no conocía.
Esaú pensó que estaba ganando, pero cuando nosotros conocemos, sabemos que si lo perdemos a él, lo perdemos todo. Porque sabemos que si lo tenemos a él, lo tenemos todo. Entonces, si tenerlo a él es tenerlo todo, perderlo a él es perderlo todo. Y no puedo decir yo que amo a Dios si no amo a su Espíritu Santo. No puedo decir yo que amo a Dios si no amo su palabra. No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. No puedo decir que amo a Dios si no amo la novia. Amén. Dile al de la par, si tan solo supieras. Pero yo creo que este tema no es para nosotros. Para nosotros esta prédica debe llamarse Tú ya sabes. Dile al de la par, tú ya sabes. Amén. Quiero que se ponga en pie. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, te honramos. En la viña de mi amado, me olvidé de amarlo a él. A mi rey yo puse un lado, aprendí a servir sin él. Por un plato de lentejas yo perdí su intimidad. Por aplausos y abrazos yo cambié su voluntad y me alejé de su habitación y yo dejé de llamar su atención y me alejé de su habitación y yo dejé de llamar su atención. Oh, él me hizo volver al mismo lugar donde yo sin saber no podía adorar. Él me hizo volver al mismo lugar donde yo sin saber y volví a probar las uvas de la viña de mi amado y volví a sumergirme en el vino del deseado y volví a probar las uvas de la viña de mi amado y volví a sumergirme en el vino del deseado y me acerqué a su habitación
Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor Jesús, si hemos estado menospreciando, Padre eterno, las bendiciones que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, si hemos estado, Señor Jesús, cambiándote por placeres temporales, por necesidades temporales, Señor Jesús. Si hemos estado menospreciando ese sacrificio, esa bendición tan grande que tú obraste por nosotros, por gracia, por amor a nosotros. Perdónanos, Padre eterno, si hemos perdido de vista los dichos de tu boca, por estar más concentrados en los dichos del mundo y de las tinieblas. Ayúdanos a valorar, a darle el valor que se merece tu presencia, a darle el valor que se merece tu palabra, a darle el valor que se merecen tus promesas, a darle el valor que se merece esta casa que tú nos has confiado ministerialmente, a darle el valor que se merece, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a no menospreciarte. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.